Hoy vamos a entrevistar a José Manuel Sánchez Vizcaíno, doctor en veterinaria y catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, para quien no lo conozca, José Manuel Sánchez Vizcaíno se licenció y doctoró en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, realizando posteriormente estudios de posgraduado en inmunología y virología animal en la Universidad de Cornell en Nueva York, en Estados Unidos. A su vuelta a España se incorporó al Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias y Alimentarias, el INIA, como se conoce aquí en España, y desempeñando un montón de funciones. Bueno, fue investigador primero, jefe de proyectos de investigación, fue jefe del Departamento de Virología Animal, director del Departamento de Sanidad Animal, y fundador del primer centro de bioseguridad 3, que es el que trabaja con agentes infecciosos de alto riesgo. Desde el 2002 es catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid, realizando su labor docente e investigadora en enfermedades infecciosas y medicina preventiva en el Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria, así como director del laboratorio de referencia de lo que conocemos aquí como el OIE, ¿no? Que suena muy mal, pero es así, es el OIE, la Organización Mundial de la Sanidad Animal, para la peste porcina africana. Además, ha tenido tiempo de publicar pues una infinidad de artículos científicos, más de 220. Ha contribuido en la erradicación de enfermedades animales, la peste porcina africana, peste porcina equina, gripe aviar, etc. Y cuando hubo los brotes de peste porcina africana en el pasado aquí en España, pues fue el que participó activamente en la erradicación. A ver, ahora sí. Yo creo que lo hemos conseguido, José Manuel, ¿eh? Fenomenal. Me alegro mucho de verte y saludarte. Encantado de saludarte. Bueno, ¿me oyes bien? Perfecto, sí, muy bien. Gracias. Aquí te oímos también bien todos, ¿eh? Entonces, bueno, ¿cómo estáis? Estás en Madrid ahora mismo, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo esta situación? ¿Cómo estáis ahora? Bueno, pues como sabes, estamos en una situación especial, intentando que sea lo más normal posible. En mi caso, como bien sabes, pues me dedico fundamentalmente a la investigación y a la docencia. Entonces, estamos intentando que los alumnos, por lo menos de mi parte, estoy haciendo todo lo que puedo para que no pierdan algunos temas que quedaron sin poder cubrirse, también para repasar con ellos. A través del campus virtual de la Universidad Complutense conectamos con ellos y realmente repasamos, hacemos tutorías y con eso seguimos en contacto con ellos. Y luego, desde el punto de vista de investigación, estamos en medio de unos cuantos experimentos para la vacuna, para una vacuna que estamos ensayando. Y bueno, pues seguimos en ello y estoy con mi equipo de investigación prácticamente todos los días, ¿no? Muy bien. Bueno, yo tengo una duda. Hemos sido muchos estudiantes y usted está muy bregado con los estudiantes. Ya ha estudiado, y habrá sido un gran estudiante, porque donde ha llegado tiene que ser buen estudiante. ¿Cómo están viviendo actualmente los estudiantes y ustedes en la universidad este proceso para poder hacer clases, exámenes, o cómo lo están viviendo eso? Hombre, en alguna medida, pues como casi todos los españoles, ¿no? Con preocupación, con incertidumbre, ellos con mucha preocupación de ver cómo va a acabar el curso, que no les perjudique esto en su vida profesional, que podamos hacer los exámenes. Todavía no sabemos cómo lo vamos a poder hacer, si de forma presencial o no. Lo más probable es que no sean presenciales, si serán exámenes en los que podamos ponerlo lo más sencillo para que ellos puedan seguirlo. Sobre todo, el repasar lo que tantos días que hemos estado así un poco mal, pues repasar todo. Los veo nerviosos, pero, preocupados más que nerviosos, y los veo con ganas. Desde luego en las conexiones que yo tengo con ellos hay muchísimos alumnos que están siguiéndonos y veo que están muy bien. Y luego me mandan ejercicios a veces sobre todo análisis clínicos, ¿no? Casos clínicos, para ver qué tal los interpretan, y veo que están muy bien y en forma, ¿no? Pero sí, una cierta incertidumbre tienen, y además yo los comprendo, ¿no? Porque pueden perder un año en asignaturas tan gordas como las nuestras. Si de repente te sale mal un examen parcial, pues te complica la vida. Además, en la Facultad de Veterinaria hay algunas asignaturas que son muchos casos clínicos, es muy visual.
Sí, Entonces, sí, claro, esto no es sí, de como otras carreras que a lo mejor es estudiarse en Derecho, claro. estudiar la ley, no es estudiar la ley, Claro, es el claro. otro. Claro, fíjate, por ejemplo, la que yo les doy, que es enfermedades infecciosas, toda la parte de porcino, pues son casos clínicos, muchas lesiones, cuadro clínico, vídeos, claro, todas estas cosas, pues ahora, a pesar de que tengo que decir en honor de la verdad que el campus virtual, el de la Complu, por lo menos imágenes nos deja poner, nos deja pasar los apuntes bien, los guiones de clase. Estamos intentando que no encuentren tanta diferencia. Bien. El hecho de que ya tengamos las nuevas tecnologías, la digitalización hoy en día, que no teníamos en nuestra época, cuando estudiábamos, Ujú. eso supongo que nos ayuda bastante a poder seguir con las clases de alguna forma, porque antiguamente hubiera sido imposible esto. Claro, no, si nos hubiera pillado en nuestro tiempo, en el mío sobre todo, porque yo soy mucho más mayor que tú, y la verdad es que habríamos pasado muy mal, habríamos pasado francamente mal. Vale. Entonces, bueno, antes en la entrevista hoy le hemos enfocado un poquito, hemos querido, como eres por lo que tengo entendido, eh, te llaman el Eradicator, ¿no? En España, porque te dedicas a erradicar enfermedades, ¿no? Trabajó en varios países, no solo en España, pero sí es verdad que he trabajado mucho en erradicación en control y erradicación de enfermedades infecciosas. Vale. Entonces, hoy vamos a enfocarlo a la peste porcina africana, que es uno de los que nos preocupa en el sector porcino. Pero antes de esto, me gustaría, si puedes, un poquito hablarnos de lo que es Visabet y ese organismo que a lo mejor algunos conocemos, pero bueno, que hay mucha gente igual no está tan vinculada a la universidad o al mundo veterinario. ¿Qué es Visabet y qué funciones tiene? Donde yo creo que tú participas muy activamente. Pues Visabez es un centro de la Universidad Complutense que está localizado en la Facultad de Veterinaria, donde un grupo de investigadores, para que lo entienda la gente en general, en la universidad tenemos grupos de investigación y luego desde el punto de vista de docencia participamos en los departamentos, que son los que llevan las docencias, ¿no? La docencia, las asignaturas, todo eso está organizado a nivel de departamentos, pero la investigación la podemos tener por grupos de investigación. Entonces, Visabet es un centro de alta seguridad biológica que nos permite a muchos grupos de investigación trabajar en enfermedades infecciosas de alto riesgo, precisamente porque tiene un buen nivel de bioseguridad y nos permite trabajar con agentes infecciosos exóticos y de alto riesgo, ¿no? Y yo trabajo con este tipo de enfermedades, por eso yo trabajo dentro del grupo, dentro del centro de Visabet. Es un Bien, centro que se dedica a ¿vale? vigilancia sanitaria. Está circunscrito dentro de la universidad, ¿no? Sí, sí, es un centro Es dependiente de la universidad. depende directamente de la Universidad Complutense, del rectorado, para ser más específico, y en lo que trabajamos es vigilancia sanitaria veterinaria, de ahí su nombre, vigilancia sanitaria veterinaria, y hay diferentes compañeros y hay muchos centros de referencia mundiales. Por ejemplo, tenemos el de la Organización Mundial de Sanidad Animal, el de PPA, el de peste equina también lo tenemos, también tenemos el de europeo de tuberculosis. Es un centro donde hay un gran número de investigadores de gran prestigio en el mundo de las enfermedades infecciosas, de la epidemiología, de la modelización, del control de enfermedades, de bacteriología, patología. Es un grupo muy, muy potente de la Universidad Complutense. Vale. Aquí ya te voy ya, si vas viendo, te van saludando compañeros del sector, como Jorge de Saja, de CESFAC. Tenemos también Hombre, compañeros de universidades de México y Colombia, también que están participando con el sistema Socrative, ¿no? Para hacer clase a distancia. sí, sí. Bueno, vamos a empezar por una de las cosas que yo creo que te gustan a ti, porque has sido parte importante en este sector. Vamos a hablar de peste porcina africana. Vale. Entonces, claro, con la crisis actual del COVID-19, la peste porcina africana a veces tenemos la sensación que ha quedado como relegado a un segundo plano. O sea, no le damos igual la importancia que tiene, igual, no sé, igual me equivoco, ¿eh? Pero claro, ello no implica que haya desaparecido, ni que haya disminuido el riesgo que supone en nuestra industria. Y es un riesgo, bueno, lo hemos vivido en España antiguamente, lo que nos ha pasado para poder exportar carne de cerdo, lo que nos ha costado, ¿no? Claro, es un riesgo importante. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos actualmente con la peste porcina africana? Y sobre todo si el confinamiento de la población implica que las medidas de vigilancia se hayan relajado.
Bueno, te quiero decir en primer lugar que no hay que preocuparse porque los virus, aunque estén confinados, siguen trabajando muy bien. Tanto el que tenemos en la especie humana como los de los animales, ellos no tienen mucha idea de estas cosas que están pasando. Con lo cual, Africana lamentablemente ha seguido avanzando en el mundo, sobre todo en el continente asiático está avanzando mucho, está ya muy cerquita de entrar tenemos ahora 3 continentes afectados y está muy cerca ya de entrar a Australia. Es decir, la enfermedad no ha parado por esta situación que sí que ha parado prácticamente el mundo. Sin embargo, el virus de Africana no. Y la verdad es que a pesar de que estamos en muchos países en situación de confinamiento, por supuesto la vigilancia sanitaria, toda la gente que está responsable de eso, lo mismo que el propio sector porcino para poder mover la ganadería, que no falte la alimentación, etcétera, ahí estaba trabajando bajo mínimos, pero no se ha dejado en ningún momento de trabajar. En ninguno de los laboratorios, ni de investigación, ni de diagnóstico, de seguimiento epidemiológico, hemos dejado en ningún momento de trabajar en estos días. Hemos trabajado más desde casa, hemos trabajado más vía telemática, pero estamos absolutamente conectados y el virus, desde luego, no ha parado. El virus, lamentablemente, no ha parado. Vale. ¿Usted cree que el confinamiento de la población implica que las medidas de vigilancia se hayan relajado de alguna manera? ¿Te refieres a sanidad animal? Sí. No, yo creo que no. Yo creo que realmente los programas de control se siguen haciendo. Todo lo que es la seguridad alimentaria igual. Los análisis de los laboratorios de veterinaria que hacen análisis siguen recibiendo muestras en todos los casos de sospechas. Se estén haciendo los diagnósticos. Nosotros no, yo creo que no ha bajado para nada. Estamos trabajando, como te digo, en unas condiciones diferentes, ¿no? Pero no se ha bajado la vigilancia. Vale. Entonces, una de las campañas de caza y captura de jabalíes silvestres formaba parte de una de las estrategias seguidas aquí en España para monitorizar, sobre todo para monitorizar la propagación del virus de la peste porcina africana. ¿Se siguen llevando estas prácticas actualmente? En esta situación, claro, Nosotros, estamos en confinamiento, son los cazadores, este tipo de cosas, no sé si se hacen o no. mira, hay tres mecanismos potenciales, los más probables, los 3 mecanismos más probables de que pueda entrar la enfermedad. Uno de ellos es el que tú comentas. ¿Por qué? Pues porque es como entró en la Unión Europea y cómo ha ido avanzando por varios países dentro de la Unión Europea. El último afectado ha sido Grecia, como probablemente sabréis. Entonces, los jabalíes efectivamente son como los virus. Esos tampoco entienden de confinamiento ni de regionalizaciones, ¿no? Entonces, ese riesgo sigue avanzando y, por lo tanto, la vigilancia sobre él seguimos teniéndola muy de cerca, ¿no? La otra vía de riesgo que tenemos es la importación, que estamos importando muchísimos lechones de diferentes zonas y siempre nos ha preocupado no que los animales vengan enfermos, sino que a lo mejor alguno de los transportes que se utilice pueda ir contaminado. Ahí se sigue vigilando que eso ocurra y yo espero que además incluso se pueda reducir, que esa entrada masiva, como estamos teniendo, se reduzca, porque ese es otro riesgo importante que tenemos. Y el tercero son los alimentos. Cada día más hay alimentos contaminados porque en Asia pues se está sacrificando muchos animales positivos. Esos alimentos pueden llegar con turismo y al final puedan acabar en un picnic y los restos de ese picnic en un jabalí, ¿no? Esas zonas de vigilancia se sigue haciendo. Es decir, la entrada de esta, que no nos entra a las granjas, etcétera, seguimos muy vigilantes del tema. Vale. ¿Cómo se hace el procedimiento para la detección de estos animales infectados? ¿Jabalíes silvestres o granjas domésticas? ¿No? Nosotros trabajamos en las dos cosas, es decir, no, los animales silvestres hoy por hoy son un vector importante de transmisión y de posible entrada, como te he dicho. Entonces, todo lo que son animales carcasas que se encuentran, vigilancia total, todos los sistemas forestales trabajan en ese sentido. Todos esos animales son analizados en toda Europa para saber si la enfermedad ha avanzado, si no ha avanzado. Entonces, lo que se ha incrementado mucho es las medidas de bioseguridad de las granjas de doméstico para evitar que esos jabalíes puedan entrar en las granjas o puedan estar en contacto con ello. Entonces, eso también se ha extremado muchísimo para evitar esos problemas. De hecho, los pocos que hemos tenido en doméstico en la Unión Europea, pues han sido por eso, por contactos de jabalíes en granjas, pero nunca hemos tenido transmisión granja a granja, o muy pocas. En algunos países de la Unión Europea sí, pero en la mayoría no. Son casi todo casos de jabalíes, ¿no? Eso no podemos dejarlo bajo ningún concepto.
Y luego tenemos un control evidente en el doméstico. El doméstico es el que mejor tenemos. Nuestra formación, tanto a los ganaderos como a los veterinarios clínicos de porcino, de cuáles son los síntomas que pueden ver, las características de la enfermedad, para que cualquier detalle que a ellos les pueda preocupar, manden inmediatamente las muestras para su análisis, ¿no? Y esos servicios de diagnóstico para nada se han visto afectados. Yo creo que en ese sentido la vigilancia sigue alta. ¿Qué técnicas de laboratorio se utilizan habitualmente para la detección de infectados? Nosotros en virología lo que hacemos siempre son dos tipos de diagnóstico que son tremendamente importantes. El de detección temprana, que es ver si algún enfermo o algún animal tiene alguna sintomatología, por ligera que sea. Lo que hacemos más es la PCR, que es una técnica que amplifica una parte del genoma del virus. En el caso de la peste porcina africana es un ADN, entonces es muy específica, porque esa secuencia es solo específica de él, y por eso es una técnica muy, muy específica, pero a su vez es muy sensible, porque nos permite, mediante una serie de multiplicaciones, por decirlo así, amplificar esa señal hasta poder detectarla. Esa es la técnica que más hacemos como detección temprana, detección de infección. Pero también utilizamos otra de forma masiva, en sanidad animal esto lo usamos muchísimo, que son la búsqueda de anticuerpos. En la búsqueda de anticuerpos lo que nos dice es hasta dónde ha podido llegar una enfermedad, qué tipo de respuesta inmunitaria puede tener esa población, qué animales pueden haber quedado portadores. Entonces es también muy importante en un programa de contingencia, en un programa de lucha y control. Por eso se utilizan las dos, son técnicas complementarias. Utilizamos la búsqueda directa del agente infeccioso y la respuesta inmunitaria que todo agente infeccioso produce en el animal, y que podemos ver si es primaria, porque es una inmunoglobulina diferente, es la IgM, o si es más tardía, es la IgG, con lo cual podemos calcular cuándo fue la infección, qué tiempo ha pasado de la infección, qué títulos puede tener para saber su nivel de protección en caso de que sea una enfermedad que los anticuerpos protejan. Toda esa información es vital para nosotros para hacer nuestro plan de contingencia, y es una herramienta extraordinaria que tenemos junto con la epidemiología y los modelos epidemiológicos para poder controlarlas de manera inmediata. Date cuenta que nosotros tenemos que trabajar para tener nuestra ganadería libre y nuestro sistema de alimentación garantizado. Vale. Hay alguna pregunta aquí que habla del proyecto Vacdiva, que creo que es interesante, pero vamos a hacer después. Permite aquí esta persona hacer una pregunta antes, creo que es importante también, porque, claro, usted participó en las labores de erradicación de la peste porcina africana en España en su momento. Entonces, Sí, pero eso hace muchos años. Te vas a bueno, sorprender lo que te voy a contar. vale. Mira, Pues, ¿cómo cuando fue? Pues explícanos cómo fue la experiencia y qué se puede aprender ahora de ella. de hecho aprendí mucho en ese tiempo. Y, bueno, ahora te cuento. Cuando yo estaba en Estados Unidos, cuando yo terminé la carrera aquí, me fui a Estados Unidos y allá a hacer una especialidad. Entonces me llamó el catedrático que en ese momento era el responsable del programa, para ver si me podía volver lo antes posible para incorporarme al departamento donde yo había sido alumno interno, que era el Departamento de Virología Animal de línea. En ese momento estaban bajo la erradicación de la peste. Era te estoy hablando del año 78, cuando yo empiezo a estar con la peste. Y en esa época el problema principal que teníamos, precisamente está relacionado con la pregunta que me has hecho, era cómo podíamos ver a dónde había llegado la enfermedad, cuántas regiones teníamos afectadas de forma masiva, es decir, test masivos, y que pudieran darnos también la idea de si podíamos tener animales portadores, es decir, animales que tenían anticuerpos, pero podían tener carga viral o no. Nos interesaba saber eso mucho. Entonces, las técnicas que teníamos entonces eran muy manuales, muy imposibles de hacer de forma masiva. Entonces, el profesor Botija, que era el director, estuvo visitándome un par de veces en los Estados Unidos y vio que le hablé de un sistema que entonces era como muy prehistórico, que hoy día lo conoce todo el mundo, pero que fue la primera vez que lo instalamos aquí en una enfermedad infecciosa vírica y lo montamos a punto para la peste porcina africana. Es el famoso método ELISA, que seguro que has conocido o has oído hablar de él. Sí. Ese método ELISA fue una herramienta extraordinaria para que los equipos
que trabajaban del Ministerio de Agricultura y nosotros ayudándoles en todo lo que era apoyo laboratorial, se instaurara un programa de control y erradicación que fue maravilloso. Y sin duda esa herramienta fue la primera aportación, digamos, directa que le hice yo al mundo de la erradicación de la peste porcina. Como ves, hace muchos años. Pero a la peste porcina, a cambio, me ha enseñado un montón de cosas sobre erradicación, que luego me han servido para utilizarlas en otras enfermedades con las que también he trabajado en sus programas de control y erradicación, ¿no? Pero esa era muy importante, porque precisamente el desconocimiento de la situación de portadores y la situación del avance de la enfermedad, donde ha podido quedar arrinconada, era vital hacerlo con muestras que de forma masiva se pudieran hacer. Y ELISA nos permitía hacer una cantidad enorme de técnicas en el día, lo cual nos permitió hacer un gran muestreo epidemiológico. Eso fue uno de los grandes temas que hicimos al principio. Fue uno de los primeros. Bien, aquí hay una pregunta que, bueno, que es interesante también. Dice que, claro, hemos dicho que los focos en las granjas se han producido principalmente por contacto con jabalíes infectados, es lo que hemos pedido decir. Claro, en el último foco primario de Polonia, en una granja fue una granja de alta bioseguridad. O sea, ¿también ha sido por esta vía? Bueno, Polonia, el señor que te hace la pregunta sabe de lo que habla, ¿sabes? Así que felicítale. Polonia, dentro de la Unión Europea, hay 3 países dentro de la Unión Europea que no marcan el cuadro más característico de la Unión Europea, que es que la mayoría de nuestros focos han sido producidos por jabalíes, ¿no? Y tenemos 2 países que son Rumanía y Bulgaria, donde debido a la baja a que muchas granjas todavía tienen bajo nivel de bioseguridad, ahí tenemos mezcla de jabalí con doméstico, ¿no? En el caso de Polonia ha habido de todo. Hemos tenido solamente que ha habido focos en doméstico. Este primero que él me dice, no se sabe si hubo un contacto o no, pero desde luego el virus entró en una granja de alta seguridad, no sé si a través de jabalí o a través de otros factores, porque como te digo, hay muchos mecanismos de transmisión. Yo te hablaba del que está avanzando, pero dentro de que ya esté la enfermedad pueden entrar por trabajadores, pueden entrar por fómites, puede entrar por un transporte contaminado, puede entrar de mil maneras, ¿no? Pero también es verdad que han tenido ellos problemas de jabalíes y también de doméstico, ¿no? Entonces, Polonia, digamos que ha tenido también transmisión de doméstico a doméstico, cosa que en el resto de la mayoría de los países europeos no. Entonces, Polonia es un caso particular. Porque las enfermedades realmente no tienen un escenario único, ¿sabes? Los escenarios epidemiológicos de una enfermedad varían muchísimo de país a país, incluso de región a región. Por eso es tan importante ajustar el programa de contingencia de una enfermedad acorde con la situación, el escenario específico. Si tú utilizas una receta, digamos, genérica, puedes tener problemas serios en algunas zonas, ¿no? Nosotros, una de las especialidades que hacemos es que cuando trabajamos en otros países o trabajamos en enfermedades en diferentes escenarios, es que aplicamos una tecnología muy buena que es la adaptación de los programas de contingencia al escenario, ¿no? Al escenario donde nos vamos a mover. Esto es muy importante porque hay factores sociales, hay factores económicos, hay factores culturales, hay factores de mucho tipo que te hacen que los mecanismos de difusión se vean amplificados o se vean incluso nuevos mecanismos precisamente por esos temas culturales, ¿no? Y yo estoy viendo eso muchísimo, ¿no? Por eso la persona que te ha hecho la pregunta, efectivamente, le tenía que hemos dicho desde el principio que dentro de la Unión Europea, yo he dicho, mayoritariamente han sido casos de jabalí, pero hay casos que no, como te he señalado con esos 3 países. Así que dale la enhorabuena. Ahí, Nano, se llama Nano. Entonces, hay otra pregunta. Josep Arcaros hace una pregunta que también puede ser interesante, que es, como medida de bioseguridad, ¿las granjas filtradas para el PIRS sirven también para la peste porcina africana? El PIRS y la peste porcina africana tienen un mecanismo de difusión muy diferente. El PIRS es una enfermedad que por aerosol es tremendamente efectiva. De hecho, es uno de los mecanismos principales por los que se transmite la enfermedad. En el caso de africana es diferente. La peste porcina africana no es una enfermedad muy efectiva desde el punto de vista del aerosol.
es más efectiva por la resistencia que el virus tiene, que es tremendamente resistente, y por residuos que haya quedado de sangre con ese virus que no hayan sido bien limpios o desinfectados, porque dura muchísimo el virus en una superficie contaminada. Entonces, el tema de filtración en africana no es necesario. De hecho, es mucho más importante poner mallas, porque lo que sí que puede haber es moscas que transmiten la sangre de una zona afectada a otra, y en espacios de 2, 3 kilómetros, incluso 5, pueden darse caso. Pero no es necesario la filtración por aerosoles, porque africana, por la vía respiratoria, necesita cargas bestiales de virus. Es más una infección de tipo oral que oronasal. Vale. Vamos a entrar un poquito con el programa Vacdiva, que hay además de varias preguntas sobre el tema. Antes de entrar si las vacunas, si hay, no hay, y eso, ¿puede resumirnos un poquito en qué consiste el proyecto Vacdiva y cuáles son sus objetivos? Claro, hombre, el proyecto Vacdiva viene como consecuencia de una llamada especial que hizo la Unión Europea cuando la situación de la peste se puso tan fea, que sacó una llamada especial para que nos presentáramos diferentes grupos o consorcios europeos para un proyecto que tuviera como finalidad producir una vacuna efectiva y eficaz para la peste porcina africana, tanto en doméstico como en jabalí, porque nos afecta a los dos, que sea una vacuna viva, que es una vacuna que diferencia el animal vacunado del animal infectado, y luego en el caso nuestro además añadimos un modelo de aplicación de esa vacuna, modelos epidemiológicos de vacunación y control. Entonces se presentaron varios consorcios a ese proyecto y nosotros tuvimos la suerte, y también agradezco mucho a la Unión Europea, de que fuéramos los finalistas de ese proyecto. A ese proyecto nosotros le habíamos llamado Vacdiva, que significa vacuna diva. Por eso es Vacdiva. Y entonces dentro de ese proyecto pues estamos varios investigadores españoles y de diferentes otros países de la Unión Europea, así como de fuera de la Unión Europea y de Europa. Tenemos asiáticos, en concreto chinos, tenemos rusos, que es importante tener países que están con problemas también, y tenemos africanos, donde vamos a hacer algunos ensayos experimentales muy importantes también. Vale. Entonces, ahora hablaremos de la vacuna en sí. ¿Por qué cuáles son las características de este virus, de la peste porcina africana, que hace que sea tan difícil encontrar una vacuna eficaz? Pues mira, por una cosa muy sencilla, por una cosa súper sencilla, pero que ya te adelanto que todavía no la entendemos bien. Y es que este virus, la mayoría de los virus, tengo que hacerte esta introducción para los que sean menos familiarizados, la mayoría de los virus tienen una respuesta inmunitaria maravillosa frente a ellos, fundamentalmente mediada por dos mecanismos inmunitarios. Uno de carácter humoral, es decir, de anticuerpos, y dentro de ello de anticuerpos neutralizantes, que son tremendamente eficaces para bloquear el virus y desactivarlo, y otros que son de tipo celular. En el caso de la peste porcina africana, a pesar de que tiene una estructura de la más compleja, es el virus más grande que tenemos y tiene cantidad de genes y cantidad de proteínas, no hemos encontrado hasta la fecha ninguna proteína que induzca cantidad suficiente. Incluso yo te diría que hay poquísimas veces hemos podido hablar de algo de neutralización, de anticuerpos neutralizantes. Con lo cual significa que el mecanismo, o uno de los mecanismos más importantes de la respuesta inmune en africana, no lo tenemos. Y luego es un virus tremendamente agresivo, con lo cual la velocidad a la que produce la enfermedad es tan rápida que tampoco la respuesta celular puede ser muy eficaz. Entonces, en estos primeros años estuvimos intentando ver si podíamos entender el mecanismo inmunitario completo de la africana. Ya te adelanto que a fecha de hoy seguimos sin conocerlo bien. Sin embargo, hemos mejorado muchísimo en otro tipo de tecnología, que es la tecnología molecular. Y hemos ido viendo relación de genes que están relacionados con esa virulencia. Con lo cual hoy día nos ha sido más fácil identificar genes de virulencia que genes inmunitarios en sí mismos. Entonces nos hemos centrado en muchos grupos, no solo el nuestro, pero el nuestro mucho, en buscar genes que realmente si los elimináramos o si vemos mutaciones en ellos o cambios en ellos, nos cambia la capacidad de respuesta inmune y hacemos al animal que primero no muera,
que sea una enfermedad muy suave, si caso llega a tenerla, y que le dé tiempo para tener una respuesta inmunitaria de anticuerpos, aunque no sean neutralizantes, pero nos ayudan de otra forma, y también celulares. Entonces, cambiando esa estrategia, pues se ha centrado mucho en buscar genes de virulencia para poner cepas atenuadas y también buscar en la vida natural cepas atenuadas que hagan que el animal no muera y que incluso le infieran una serie de resistencias, ¿no? Este ha sido el caso de uno de los prototipos que presentamos nosotros en Vacdiva y que fue uno de los que han pues, ha valorado mucho el comité de selección, ¿no? Pero, como ves, no basado tanto en el mejor conocimiento de la respuesta inmune, que sin duda también lo hemos mejorado, sino el cómo darle la oportunidad al animal de que se pueda defender con diferentes mecanismos, no necesariamente con neutralización, para superar la enfermedad. Y en eso sí que hemos avanzado notablemente gracias a los avances en secuencias moleculares, en mecanismos moleculares, gracias a las nuevas tecnologías que se han desarrollado en los últimos años. Esto, salvando las distancias, sería un poco, de forma muy pueril, es en vez de ir a ofrecer ayuda a un país tercero llevándole un escribano, es desarrollar un colegio para que ellos, los niños, estudien y sean alfabetos, y no sean analfabetos, ¿no? Lo que hacemos es que el animal desarrolle su propia inmunidad y pueda vencer la enfermedad sin tener que pasar. Le damos la oportunidad, porque no le va a matar tan rápido ni le va a generar lesiones graves, le damos la oportunidad de que otros mecanismos inmunitarios, que sí que sabemos que funcionan, y entre ellos anticuerpos, pero no neutralizantes, que sería mucho más eficaz, le diera la oportunidad al animal de poder enfrentarse a ese virus y poder ganarle la batalla. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Por eso hay prototipos vacunales ahora que se están presentando con cepas atenuadas, unas de forma natural y otras por delección genética de esos genes. Esos son precisamente los candidatos, los prototipos candidatos que más futuro tenemos a corto plazo y en los que estamos apostando diferentes grupos para conseguir una vacuna que esté comercializada lo antes posible. Y ahí lo que más tiempo nos va a llevar, como siempre, es, aparte de seleccionar esos prototipos, nosotros ya hemos avanzado en eso, de hecho hemos hasta publicado uno de ellos, pero además lo que estamos intentando es no solo avanzar en el sistema de tener eso, sino ya hemos empezado las fases clínicas, lo que llamamos ensayos clínicos. Los ensayos antes en una vacuna, porque es asegurar que al animal no le produce efectos secundarios, que la vacuna en sí misma no es un problema para el animal, que le induce inmunidad suficiente cuando le ponemos un challenge virulento, un virus muy virulento o diferentes virus para asegurar que no es solo uno, sino varios lo que lo resisten. En fin, todos esos ensayos virológicos que se llaman ensayos clínicos, ver que no hay reversión a la virulencia, todo eso es lo que más tiempo lleva. Ahora mismo nosotros estamos trabajando en este momento y nos pilló en medio de una experiencia muy grande el problema del confinamiento, pero nos han permitido continuar por salud animal, por salud de todos y también por bienestar animal. El experimento sigue, ¿no? Entonces, pues son experimentos que llevan mucho tiempo porque son experimentos con animales que realmente hay que pasar unos a otros, etcétera, ¿no? Mira, María Dolores Pedrero nos pregunta si se han detectado animales resistentes a la peste porcina africana. Vamos a ver, hay que definir, como ya hemos visto lo de Polonia, como hemos visto lo de Polonia, voy a definirlo un poquito. Nosotros tenemos dos conceptos que a veces la gente puede confundirlos. Una cosa es resistencia a la enfermedad, que eso se llama tolerancia, y otra cosa es que la enfermedad no entre en los animales, es decir, no replique en los animales. Entonces, lo que hemos visto en algunas especies animales, sobre todo en África hay dos, que es por lo que quiero ir a ensayar ese experimento, es que hemos visto que hay animales tolerantes, es decir, animales que se infectan, pero que tienen unos niveles muy bajos de viremia, o sea, no llega a tener una multiplicación viral muy grande, y que son animales que realmente no mueren de la enfermedad, aunque sí la pueden transmitir. Eso sí que se ha visto. Y luego también se ha visto animales que han estado infectados y que han superado la infección de forma natural, y ahí en ese vemos dos tipos. Unos en los que no encontramos luego virus,
pero una gran mayoría en la que queda virus permanente durante tiempo, que hace lo que llamamos viremias intermitentes. A esos animales les llamamos portadores. Es decir, son animales que aparentemente están sanos, sin embargo son portadores. Y esos son muy peligrosos, porque no te aparecen enfermos, están fenomenal. En una granja los parecen los más guapos, pero sin embargo pueden eliminar virus de forma intermitente. Luego, como ves, tenemos tres categorías, ¿no? Tenemos el tolerante, tenemos el portador y tenemos una pequeña cantidad en la que efectivamente parece que ha eliminado totalmente ese virus y no lo encontramos en los órganos diana donde normalmente está el virus. Eso es cierto, pero eso es una microminoría que es la que fundamentalmente ha estado motivada por cepas atenuadas. Eso ha sido una pista muy importante para que nosotros atenuemos cepas que además no nos dejen nunca a ninguno portador, que es en lo que estamos trabajando duramente. Espero que María Dolores le guste la contestación. Sí, yo creo que sí. Pues espero, ahora nos dirá si le ha gustado o no. Has incorporado hace unos minutos un tema que es lo de la cepa vacunal, cepa campo. El proyecto DIVA, explícanos un poquito, eso es importante, o sea, identificar si cuando hacemos un análisis, si saber de dónde procede este positivo, ¿no? Entonces, claro, si desarrollamos una vacuna, nos explica un poquito cuando el objetivo para desarrollar una vacuna DIVA, ¿cuál es el objetivo de desarrollar una vacuna DIVA? Pues nos explica un poquito qué es el concepto y su importancia en el control y erradicación de la enfermedad. Es tremendamente importante. De hecho, en las enfermedades que ya hemos tenido vacunas DIVA, nos han ayudado muchísimo a erradicarlas rápidamente, ¿no? La enfermedad de Aujeszky ha sido una de ellas, ¿no? Que tiene una DIVA. DIVA es que tú haces que la vacuna tenga una diferencia molecular diferente de lo que es el virus calle, lo que llamamos el virus salvaje. Entonces, si logramos que ese virus tenga esa diferencia, que puede ser porque le falte una proteína, que puede ser porque tenga una mutación en una proteína que le hace diferente, es decir, por muchos mecanismos tecnológicos tenemos para hacer la DIVA. DIVA es básicamente que el virus vacunal se pueda establecer en el animal que lo ha recibido como diferencial del virus de la calle y sobre todo que si tiene los dos podamos diferenciarlos. Eso es una vacuna DIVA. Y eso imagino que es clave, claro, porque si hay que diferenciarlo para que no nos digan que España tenemos es muy importante porque nos ayuda en la planificación de los programas de control, nos ayuda muchísimo ver si una granja está infectada o está vacunada. Es decir, eso es fundamental, porque si la puedes diferenciar, tú dices, bueno, este tiene una carga de anticuerpos muy buena, es un animal que responde al virus, pero no al virus calle, sino al virus vacunal. Entonces, eso nos permite que podamos hacer test serológicos que diferencien entre un animal vacunado y un animal infectado. Con lo cual, cuando hagamos un programa de vacunación, nosotros podemos monitorizar si la vacuna va bien, si no va bien, si tenemos portadores, si no tenemos portadores, etcétera. Es una herramienta vital para poder hacer lo que llamamos un control rápido y efectivo de la enfermedad. Vale. En el caso de que finalmente se desarrolle una vacuna eficaz, ¿sería necesario cambiar la estrategia seguida hasta ahora para detectar a los infectados? O sea, sí, para diferenciar lo que estamos hablando, de los infectados iguales no, ¿y se incluirían estrategias para evaluar el nivel de inmunidad? La inmunidad es clave, la inmunidad es clave en cualquier enfermedad infecciosa. Es decir, nosotros tenemos dos amigos, el virus y nosotros. Y entonces el equilibrio entre esos dos amigos nos va a demostrar cómo está el enfermo. Es vital. Entonces, claro que nos va a ayudar muchísimo una vacuna DIVA. De hecho, nosotros estamos centrados y trabajando en ello y además haciendo programas ya. Estamos modelizando programas de vacunación en caso de que todos los ensayos salgan bien y nos permita la Unión Europea, por ejemplo, vacunar jabalíes, pues hacer ensayos que nos permitan tener todo eso perfectamente bien definido. Vale. El año pasado, si no estoy equivocado, no recuerdo mal, yo creo que su grupo de investigación publicaba un estudio que demostraba la eficacia de una vacuna oral frente a peste porcina africana para la aplicación en jabalís silvestres. Sí.
Sí, Has sí. hablado algo que tenéis una fase ya, ¿en qué fase está? Y sobre todo, ¿se podría aplicar en cerdos domésticos? Ese trabajo lo hicimos efectivamente hace un par de años en colaboración con la gente del CISAINEA, de donde yo estuve de directora, ese que has dicho que estuve ahí, eso que fue me fui en el 2092, estuve desde el 1992 al 2002 que me pasé a la universidad, pero hemos seguido trabajando mucho con el grupo de peste de ese laboratorio porque son unas maravillosos investigadores con un nivel extraordinario y realmente hemos seguido trabajando conjuntamente. Entonces, con ese grupo de investigación del CISAINEA es con el que publicamos este trabajo al que tú te refieres, en el que describíamos un prototipo de vacuna atenuada que había sido, fíjate, este virus había sido tomado en Latvia, lo habían tomado de un jabalí que había sido abatido, fue abatido ese jabalí, es decir, que no estaba muerto, sino que fue abatido y el laboratorio de Labia diagnosticó peste y lo mandó al laboratorio Alcisa, porque es el laboratorio europeo de referencia, para que le diera si era confirmara la positividad. Al confirmar la positividad, además lo secuenciaron y vieron secuencias que eran lo que te he contado antes, que nos interesan mucho, porque son en genes, que son interesantes, porque sabemos que van ligados a la virulencia. Entonces su directora me llamó, me contó de esto, me fui, reunimos, efectivamente estuvimos valorándolo y lo probamos primero en jabalíes. ¿Por qué? Porque en ese momento el problema era el jabalí. Vamos en Europa y ha dado unos resultados bastante satisfactorios, que son los que están publicados, y es uno de los prototipos Vacdiva, y los compañeros de CISAINEA están probándolo en doméstico. Esos estudios han hecho unos primeros preliminares y están haciendo más en doméstico. Y aparentemente también tiene un gran nivel de protección en doméstico. Es decir, que podrá ser una de las cepas vacunales tanto para doméstico como para silvestre. Vale. Y claro, ahora con lo que pasará con el COVID, que se dice, se va a lanzar una vacuna en un año, 18 meses, cada uno dice una cosa. En este caso, en peste porcina africana, ¿tienen previsión o podemos saber cuándo se puede disponer de una cepa comercial eficaz frente a esto? Hay ahora mismo, alrededor del mundo, hay ahora mismo porque, claro, la peste está haciendo tantos estragos. Tú fíjate que el 78% de la población porcina mundial, el 78% vive en zona infectada o en áreas infectadas. Es muchísimo. Y date cuenta que los chinos, que eran la población número uno en producción de porcino, han perdido ya más del 40% de su producción. Es decir, el 50% de la producción mundial ya ha perdido el 40%. Es decir, que está haciendo estragos esta enfermedad. Entonces, ahora mismo hay varios prototipos, no solo están los nuestros, hay varios prototipos. Un prototipo chino, hay 2 prototipos norteamericanos y están los nuestros. También están en Inglaterra también cerrando otro prototipo. Entonces, los prototipos lo que han demostrado es experimentalmente ensayos de eficacia frente a challenge. Pero ahora hay que probar que la vacuna es segura. Eso se llaman ensayos clínicos y eso, en cualquier caso, como tú has dicho, normalmente no hay quien quite entre 16, 18 o 24 meses. Eso no se puede acortar porque los ensayos biológicos llevan ese tiempo. Entonces, en el caso de Africana, nosotros ya hemos empezado con los ensayos clínicos, pero desde luego como mínimo nos quedan 1 año y medio o 2 para saber si ese prototipo realmente ya puede ser un buen candidato para que pasarlo ya a nivel de empresa especialista en producción de vacuna, serían ellos los que producirían la vacuna. Es decir, experimentalmente nosotros acabamos cuando ensayamos la vacuna, tanto experimentalmente como luego en ensayos clínicos, ese es nuestro trabajo. A partir de ahí son ya empresas especializadas en producción de vacunas las que pasan a producirla. Vale. Sí es verdad que hemos oído, pues se ha oído por ahí, no sé si es un bulo, bueno, supongo que no, y además Salvador nos lo dice aquí en el chat, nos está poniendo, dice, ¿qué se sabe que de la vacuna esa que dice que es ilegal que hay en China, de peste porcina africana? Pues Salvador también está enterado. Fíjate tú que tienes ahí una audiencia de gente que sabe, ¿eh? Te lo digo para que lo sepas, Luis. Esta gente sabe. Efectivamente, en China
Bueno, los chinos son muy creativos, por llamarlo de alguna manera, ¿entiendes? Son muy creativos y a ellos les está doliendo muchísimo la vacuna. Les está Claro. doliendo mucho la falta de vacuna. Entonces, hay una vacuna seria de un grupo chino serio, que es un instituto que yo creo que lo ha hecho seriamente, pero también se pusieron a circular vacunas de orígenes extraños, incluso en algún caso decían que uno podía ser una cepa española, que no están bajo ningún control real y que las autoridades detectaron que había vacunaciones ilegales o por lo menos no aprobadas. Entonces, es cierto que se han hecho ensayos de ese tipo de vacunación en China, no con vacunas aprobadas por las administraciones. Es decir, la propia administración china, cuando le hemos dicho, oye, ¿es esto cierto que se están probando? Hizo el estudio, comprobó que era cierto y ha cortado o está intentando cortar que eso ocurra. Y entonces están solo intentando que sean las aprobadas para China por el gobierno chino y para nosotros a nivel internacional. Vale. Estás leyendo ahí con ¿Qué? profundidad. También nos puede por aquí. Sí, sí. Te veo leyendo. No sabía, sí, se había cortado un momento. ¿Qué probabilidad hay de que una cepa A virulenta, o sea, no virulenta, se revierta virulenta al usarla en campo? Puede ocurrir, y de hecho eso es uno de los ensayos que más interés tienen cuando trabajamos con cepas atenuadas. Es decir, cepas que o bien se han atenuado de forma natural o que se han atenuado artificialmente. Entonces, precisamente las pruebas más importantes que se hace con una vacuna atenuada son las pruebas de reversión a virulencia. Se llama reversión, es decir, que vuelvan a ser virulentas las que fue atenuadas. Entonces, eso se hace de dos maneras. Pasándolo por cultivos celulares, en el caso de africana, por los propios macrófagos, leucocitos de los cerdos, para ver si pasándolo muchas veces ese virus acaba volviendo o no. Y después, la que es más importante, pasando la vacuna en animales. De animal, otro animal, otro animal. Por eso te decía que los ensayos son tan largos, porque hay que hacer mucha cadena de grupos de animales para asegurarnos que al final, pasos de un animal a otro en diferentes pasos, la vacuna sigue cierta virulencia. Ese es uno de los ensayos más importantes que hay que hacer con las atenuadas. Vale. Está claro. La vacuna esa que se ha visto en China y que el gobierno chino nos ha dicho que ha aprobado, ¿es DIVA también o no es DIVA? Sí, es DIVA porque ellos lo que han hecho ha sido directamente pasar de las atenuadas e ir a hacer una de elección genética. Es decir, lo que han hecho los chinos, eso es una cosa que tenemos nosotros también en Vacdiva. Es decir, si nosotros vemos en Vacdiva que las atenuadas en alguna de los prototipos que tenemos no funcionara bien por reversión a la virulencia, la haríamos deleccionada para asegurarle que una cepa viral que induce inmunidad contra muchas cepas virales, quitándole esos genes de virulencia, ya no tendrá problema en tener reversión. Es decir, son deleccionadas. Entonces, la China es deleccionada. Al quitarle genes a una vacuna, ya no es igual que el virus calle, que lleva todos sus genes. Entonces es muy fácil establecer una vacuna DIVA. Luego la China seguro que también es DIVA. Es como la Uyeski, ¿no? En el que las primeras cepas de Barta, porque son las que empezaron a descubrir que era una gran vacuna, de forma natural deleccionó un gen y en base a esa diferencia de gen entre el vacunado y el no vacunado, tenemos un DIVA extraordinario, ¿no? Que otras vacunas de Uyeski que no estaban deleccionadas de forma natural, las han hecho también muy efectivas haciendo delecciones genéticas. Es decir, es un paso que tenemos en el caso de que una atenuada. ¿Por qué? Porque te lo voy a contar. Porque las atenuadas tienen de ventaja que sabemos que tiene una inmunidad muy fuerte contra muchas variantes del virus. Luego esa no la queremos perder. ¿Qué nos puede pasar? Que realmente haya virulencia, o sea, reversión. Entonces la deleccionamos y entonces lo que pasa es que pasa de ser una vacuna atenuada a una vacuna GMO. Y las pruebas que hay que hacerle a una GMO, es decir, a un ser modificado genéticamente, son todavía un poquito más largas. Entonces estamos intentando ver las dos vías. Que tenemos una atenuada segura, formidable, que no haremos una GMO. Eso es como estamos en Vacdiva y eso es lo que el proyecto tiene previsto. Vale. Yo creo que lo que es una detección de un animal silvestre aquí en España con peste porcina africana es
Bueno, por la información que tengo es bastante complicado porque, claro, la velocidad de la enfermedad, no sé si eran 30 kilómetros por año, algo así, están lejos los que están infectados en el norte de Europa. Pero claro, en el caso de que se detecte un animal silvestre ¿cuál es la estrategia que se debe realizar cuando se ha verificado que esta enfermedad está a nivel silvestre en España? Los animales silvestres se están analizando de dos maneras. Una buscándolos y otra encontrando las carcasas. Es decir, son las dos maneras que tenemos. Y otras haciendo, digamos, reducción de la población. Porque el principal problema que tenemos con los jabalíes es que está creciendo de forma desmesurada. Estamos en algunas zonas por un 700% más de lo normal. Entonces, o bien tenemos casas, tomamos muestras para ver el estado de ese jabalí. Y ahí estudiamos si está el virus, si es una carcasa infectada, si ha sido un jabalí abatido infectado o no infectado. Es decir, todo lo que, trabajamos es todo analizado posteriormente. Date cuenta que los laboratorios de veterinaria están montados para trabajar con grandes poblaciones animales, ¿no? Y estamos acostumbrados a hacer gran número de laboratorios, gran número de test, ¿no? Gran número de ayuda. Y eso es importante, porque muchas veces en otros estudios no hay esas características de gran nivel de análisis, ¿no? Pero en sanidad animal, como nuestra mejor herramienta en la medicina preventiva, este tema de análisis masivos lo tenemos bastante bien desarrollado. Pero si es que es verdad que alguien aquí nos pregunta, igual tiene razón, ¿cómo se consiguió erradicar la peste porcina africana en España en el pasado? ¿Cómo conseguimos hacer esto? Mira, fueron tres grandes hitos que son importantes. El primero, que fue por lo que se transmitía mucho, era por la falta de bioseguridad de nuestras granjas. Se transmitía mucho entre unos a otros, no se conocía bien el mecanismo, teníamos una garrapata que también infectaba. Es decir, todo eso se fue mejorando mucho. Sin embargo, la última fase es ¿qué pasaba? Pues la última fase que pasaban era, y por eso no llegó a terminarse del todo, y tardó un poquito, era que había muchos ganaderos que ya habían aprendido a convivir con la peste porcina, es decir, que el país estaba infectado y sus granjas no. Había dos tipos ahí. Los granjas que tenían portadores, es decir, que tenían animales que ellos llamaban más resistentes, y otras que realmente habían eliminado los portadores y estaban totalmente libres. Entonces, cuando llegamos a esta segunda fase, el gran problema era buscar los animales portadores. Y ahí ELISA fue vital para poder hacer gran masa y eliminarlos con ellos. Pero lo que ya hizo, digamos, el paso final, que nos ayudó a todos a tener un gran programa y una gran motivación para la limpieza, fue el hecho de que en todos esos años, y sobre todo ya al final, nuestro sector porcino era ya bastante competitivo, a pesar de ser un país infectado, porque tú puedes ser un país infectado y tener granjas limpias y tener población limpia. Entonces, habíamos mejorado mucho nuestra producción y entonces ahí parecía que ya estábamos contentos. Pero ¿qué pasaba? Que España iba a entrar en la Unión Europea. Y eso significaba que éramos, junto con Portugal, los únicos dos países que teníamos la enfermedad, y los demás, todos nuestros contrincantes desde el punto de vista de producción, Alemania, Dinamarca, etcétera, podían venir a vender sus productos y nosotros no competir con los nuestros fuera, lo cual era el final de esa subida tan espectacular que tuvo el sector industrial porcino en esos años, a pesar de la peste. Eso le generó un ambiente de motivación tan importante, que te puedo asegurar que yo que lo viví, tuve la suerte de vivir ese plan final, ese plan de contingencia y control final, era maravilloso ver cómo estábamos todos unidos. Había habido un diseño extraordinario del Ministerio de Agricultura, que hay que dar chapó a la gente que hizo, a los que ayudamos, ¿no? Pero ellos que fueron los responsables, fue un gran programa de contingencia, un gran programa de hermanamiento, y realmente productores, ganaderos, técnicos, trabajamos a una, como si aquello fuera todo nuestra granja. Y eso fue el gran éxito de la erradicación tan rápida, porque realmente la erradicación final duró menos de 5 años, de la peste porcina en nuestro país. La motivación y la ilusión y el haber ya aprendido mucho de esta enfermedad. De esta enfermedad, todos los que trabajamos en esa época, que algunos todavía estamos en activo, realmente sabíamos muchísimo y hemos aprendido muchísimo, muchísimo.
¿Has En la visto? fauna silvestre, sí, en la fauna silvestre Motivación, motivación. motivación, eso sí. En la fauna silvestre se ha conseguido eliminar completamente la bestia porcina africana en España, sí. ¿Cómo Hombre, ha sido claro, tú eso? fíjate. Claro, claro. ¿Cómo ha sido eso? Pues no es lo mismo tener las granjas controladas, domésticas, que tener los silvestres. Yo, yo te digo, en el intensivo era más fácil, porque manejábamos la bioseguridad mucho mejor, no teníamos la garrapata. En el extensivo nos costó mucho más. En el extensivo nos costó más, primero, porque había garrapatas infectadas, con lo cual la garrapata en el extensivo se movía mucho mejor, era más fácil, los animales se acercaban a algún cobijo y ahí estaba lleno de garrapatas. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue detectar dónde estaban las garrapatas para poder combatir a ellas de una forma o de otra, que además fue muy ingeniosa. Ahí también adapté una ELISA para garrapata, para ver, cuando nos venían los sueros de los cerditos, podíamos ver si eran positivos a peste y positivos a garrapata. Hacíamos dos ELISAs distintos. Entonces, si eran ELISA positivo a los dos, eso nos permitía saber que de donde venían esos cerdos teníamos peste y había garrapatas infectadas. Entonces, fuimos a estudiar cómo vivía la garrapata. Hicimos un auténtico estudio sociológico de las garrapatas y vimos que vivían fundamentalmente en ruinas de edificios, en zahurdas, a veces en un solo muro, donde ellas se metían muy a fondo y cuando llegaba el cerdito a descansar en la sombra, con el CO2 que eliminaba, la garrapata subía y le metía el virus. Entonces, bueno, eliminamos la mayoría de esas que no tenían valor histórico y las que tenían valor histórico, lo que hicimos fue cercarlas con una cerca en 100 metros porque vimos que la garrapata cuando salía pegada al cerdo siempre se desprendía antes de los 100 metros. Entonces no se iba a otro sitio, el cerdo con la garrapata se desprendía, con lo cual vimos que si acotábamos esas cochiqueras o esos restos de zahudas que quedaban en 100 metros, la garrapata iba a pasar mucha hambre, pero virus no nos iba a pasar. Y eso, junto con aumentar la bioseguridad para que los jabalíes no entraran en las dehesas, pues fue vital. Pero esa parte nos llegó bastante más que la del doméstico. La del doméstico fue muy rápida. Vale, voy a ahora cambiar un poquito de tema, nos vamos a ir a un poco más de actualidad, nos van a quedar 3 minutos ya. Entonces, claro, con la, con la crisis que tenemos ahora del coronavirus, ¿qué nos puede enseñar todo esto que usted ha vivido con la peste porcina? ¿Qué nos puede enseñar ahora para luchar contra el coronavirus? Bueno, la experiencia fundamental que tenemos nosotros es que hemos trabajado en enfermedades infecciosas que han tenido diferentes mecanismos de contagio y lo que sabemos muy bien es trabajar con grandes poblaciones, ¿no? Con grandes poblaciones y manejar muy bien lo que son modelos de avance de enfermedad. Trabajamos mucho en epidemiología con modelización, aparte de un gran apoyo laboratorial. Es decir, digamos que la fuerza nuestra, la fuerza de lo que es sanidad animal, se llamaría EpiLab, es decir, mucha epidemiología en gran masa, de grandes grupos, y mucho laboratorio bien montado y muy rápido. Entonces, pues esas son dos herramientas con una enorme experiencia que tiene el mundo veterinario, porque nuestro trabajo, si te fijas, no es tanto como hospitalario, salvo las clínicas de pequeños, pero nuestro trabajo es mucho más de medicina preventiva. Medicina preventiva consiste en tener buenos programas de detección precoz y buenos programas de contingencia para frenar rápidamente esa enfermedad. Esa es nuestra gran experiencia y nuestra gran fortaleza, ¿no? Nos ha hecho. Dime. Vale. Ahora nos queda ya un Oh, he minuto y perdido tu cuarto. voz ahora. Sí, hay un momento, se ha perdido justo un momento, pero te hemos ido perfectamente, ¿eh? Como nos queda ya el último minuto, podemos decir que podemos estar relativamente, no sé si la palabra es tranquilos, pero tampoco relajados, pero hasta qué cierto de tranquilidad tenemos que estar aquí en España con la peste porcina africana actualmente. Hombre, yo creo que tranquilos del todo no, para nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos trayendo, como te digo, animales de zonas que son de riesgo y sobre todo el camión. El gran problema es asegurarse que porque es evidente que la granja de la zona limpia siempre estará limpia, ¿no? O con rara vez se ha dado casos de que se infecte. Pero ese es un problema que es grave.
y que lo sabemos perfectamente toda la gente del sector y que se hace mucho para evitar que eso sea así. El otro es que el jabalí tiene razón, no va muy rápido, pero se está moviendo. La prueba la tienes en que sigue bajando. Fíjate que entró por Rusia y lo tenemos ahora en Bélgica y ya cerca de Francia, con lo cual se mueve. Y la tercera cosa, que hay muchísimo alimento contaminado que puede llegar a picnics fácilmente.